Pero bueno, en general, en Canadá se está demostrando hoy en día que las democracias occidentales, el llamado mundo libre, era, estaba apenas a una línea muy delgada de no ser un mundo libre, de ser un mundo pues muy parecido a pues lo que es China. Entonces, por eso es que digo, Canadá se debe cambiar el nombre de Canadá a Chinadá, porque cada vez se parece más en sus políticas de trato a los ciudadanos a China. El contexto, hace ya por lo menos 2 o 3 semanas atrás, en Canadá empezaron protestas contra los, las prohibiciones y las limitaciones basadas en la salud o en sanidad por parte del gobierno. Ya había pasado el tiempo necesario para demostrar que las mismas no eran tal vez la mejor solución, que tal vez había que probar otra solución, que no tuviera que afectar los derechos individuales de los sujetos. Vamos, haz tu trabajo sin desconocer o sin violentar mis derechos. La forma en la que lo hicieron fueron llegando a a las ciudades, colapsando las ciudades. Estoy hablando de los camioneros canadienses, colapsando las ciudades principales y cerrando el puente, uno de los puentes principales de tráfico pesado entre Estados Unidos y Canadá. Debo decir que esa solución estaba condenada a fracasar, porque como gobierno tú puedes quedarte ad infinitum allí, esperando a que ellos se cansen, pero como individuo tú no puedes pasar más de 3 o 4 días allí porque cada día que pasas te vas debilitando, es decir, te voy limitando el acceso a la comida, necesitas estar en un sitio más agradable para poder descansar, dormir, etcétera, y estás afectando a otras empresas que si bien te apoyan, no están apoyándote en esa decisión. Por consiguiente, de un gesto simbólico se convierte la protesta en un problema entre sí, es decir, se termina desmoronando. Entonces, esto es muy importante entenderlo y esto no, es decir, cerrar calles, cerrar puentes son eh, prácticas comunes dentro de las protestas democráticas. El problema es que no puede ser permanente, eso sí quiero que quede claro. Es decir, vas, protestas 24 horas y te retiras. Esa es la forma democrática. Si quieres formar un campamento, perdiste. Le pasó a la gente que lo intentó con la toma de Wall Street, que eso fue hace ya unos 10 años aproximadamente atrás, o con pues muchos países ha pasado esto. No voy a nombrar el mío, pero tampoco la isla, etcétera. Pero normalmente cuando sucede este tipo de cosas, recuérdense que tenemos la limitación de tiempo y recurso que le sobra al gobierno. Ese es, por consiguiente, si bien estos son protestas simbólicas, no son protestas que tumban un gobierno. Lo pueden complicar y a colocar pues un momento adecuado para que la oposición, como está sucediendo en Canadá, tome las banderas de estas protestas. Y eso está muy bien. Le pasó a Martin Luther King. Con Martin Luther King, cuando tomaron pues un puente, a pesar de la provisión del gobierno federal, del gobierno del estado y de las alcaldías, aún así tomaron el puente. Entonces, obviamente, llamar a estos sujetos, como ha dicho el presidente el primer ministro de Canadá, eh, terroristas, es descontextualizar por completo lo que significa pues es vivir en un estado con derechos. Ese sería el concepto. Vamos, la guirnalda sobre esta condición fue una ley que aprobaron de emergencia en la cual decidieron desconocer, o sea, decomisar el dinero que cualquier persona, cualquier nacional en Canadá o extranjero con cuenta en Canadá tenga en el banco y que apoye a los camioneros. Por ejemplo, si yo le quiero dar a ellos 5 litros de gasolina porque me da la gana, porque quiero apoyar su movimiento político, entonces el banco puede congelar mis cuentas. Es decir, estamos hablando de un sistema en donde te controlan económicamente hablando. Por supuesto, esto no iba a terminar bien. Voy a colocarle aquí el extracto de lo que está diciendo la ministra de Canadá. Esto fue el día de ayer. Se lo coloco de esta persona que lo tradujo. We are announcing the following immediate actions. First, we are broadening the scope of Canada's anti-money laundering and terrorist financing rules so that they cover crowdfunding platforms and the payment service providers they use. These changes cover all forms of transactions, including digital assets such as cryptocurrencies. Es decir, aparte de los bancos, que ya prácticamente dije, no, el dinero no es tuyo, el dinero es mío como gobierno de Canadá,
Ahora las criptomonedas también te las voy a limitar. Es decir, si hay una forma de probar que tú has hecho una transferencia, una criptomoneda a este grupo que para ellos es pues terrorista, a pesar de que son demócratas ejerciendo su derecho a la protesta y reclamando contra el gobierno que ha tomado acciones contrarias a la propia legislación o a la voluntad política de ese grupo, pues entonces debo aclarar que el primer ministro decía que las protestas de Black Lives Matter eran pacíficas y hermosas. Y por supuesto, la de los camioneros son terroristas, no ha habido actos violentos, pero bueno, eso es lo que ha sucedido acá. Es increíble, es impresionante esto pues que se está dando en un país. Ojo, esto es normal en países no democráticos, pero aquí estamos hablando en teoría de países democráticos, así que eh, es complicado esta afirmación que está haciendo acá estos sujetos. Vamos a ver aquí otro. Resulta que después de esa amenaza de decir que iba a retener las cuentas sin orden judicial de por medio, ojo, es decir, el gobierno totalitario ejecutivo, para que quede claro. Es decir, como tus derechos no valen, ellos van a solicitar eso. Y adivinen qué sucedió. Los 4 principales bancos de Canadá fueron tumbados, principalmente porque hubo un pánico de personas que empezaron a sacar el dinero. Digo, es fácil, si te está amenazando el gobierno que si a ellos les parece correcto, sin que medie ningún tipo de tribunal, es decir, tú no tienes derecho alguno, van a retener tu dinero en el banco porque les da la gana, porque tienes pinta de no estar a favor del progresista Trudeau. Trudeau tenía un video aquí abierto, pero se me ha perdido, donde Trudeau hace unos cuantos años declaró su admiración por China. He was asked which country he most admired and referred to China. There's a level of admiration I actually have for China because their basic dictatorship is allowing them to actually turn their economy around on a dime and say we need to go green as fast as we need to start investing in solar. I mean, there is a flexibility that I know Stephen Harper must dream about of having a dictatorship that he could do everything he wanted. That I find quite interesting. Que al partido le pareciera algo adecuado, se hacía. Entonces, por supuesto, él dijo en forma de chiste y en forma de no chiste que pues a él le parecía que ese era un sistema muy eficiente de gobierno. Y lo está aplicando en Canadá. Por eso creo que Canadá debe llamarse de Canadá a Chinadá. Es decir, prácticamente ya no es compatible a un Estado democrático aquel que sin escuchar a la parte, sin posibilidad de tener derecho a la propiedad, te retengan tu dinero bancario. Y ojo, con el dinero compras comida. Así que si tienes deuda o comida y no lo compraste y el gobierno le da la gana retener el dinero, pues entonces tienes que morirte de hambre. Esas son las condiciones que no le veo mucha la diferencia entre un Estado democrático y un Estado totalitario, pues asiático. No le veo la diferencia. Entonces vamos a ver por acá. Ese lo tengo ahí pendiente. Bueno, aquí está otra de las personas que hacen declaraciones sobre este tema. Déjenme cambiar un momentito. Justin Trudeau congelará las cuentas bancarias y suspenderá el seguro de los camioneros que protesten contra el pasaporte del bichito, porque esto va a una parte a YouTube. La moderación con la que tanto no bombardean los medios de desinformación no es más que puro totalitarismo liberticida ratificado en las urnas. Y yo no estoy tan seguro que sea ratificado en las urnas, por supuesto. Bueno, voy entonces a colocarle el otro. Aquí está, imagínate, esta es una muy buena pregunta. ¿Qué tal si Trump hubiera congelado las cuentas bancarias de los manifestantes de Black Lives Matter? Es decir, si tú decías, lo apoyo y te voy a dar $5 en tu apoyo, si fuera en Canadá, tu cuenta quedaría automáticamente congelada. ¿Qué creen ustedes que hubiera sucedido? ¿Qué pasaría? Yo creo que esto hay que llamarlo mucho a reflexión porque aquí es donde viene el concepto de la disonancia cognitiva por cuestiones políticas. Si está malo que te bloqueen, está bien que te bloqueen porque la posición política no la compartes. Es decir, si los conservadores o los republicanos empiezan a decir, si financias, cuando llegan al poder, porque llegarán de nuevo al poder, cuando financias cualquier movimiento donde haya manifestaciones violentas, voy a retener sin orden judicial tus cuentas. Es más, el banco está obligado a hacerlo y si no lo hace, va a tener multa del banco. ¿Esto no les parece todo lo contrario a lo que un país democrático debería de hablar?
Está bien cuando nosotros lo hacemos, sí, esto hay que señalarlo gravemente porque estos son simplemente personas que lo que están es queriendo, sedientos de poder para aplicar el poder en contra de los demás y que obviamente no creen absolutamente nada. Esto hay que señalarlo permanentemente. No tanto, no sé si algún día se convencerán a ellos mismos, lo dudo mucho, pero pues para mí cada voto que ponga en duda este tipo de política es para mí suficiente, porque es un voto desmotivado. No me importa que no votes por el conservador, pero no votes por esta gente si crees realmente en que tienes derecho a la propiedad de tu dinero. Si tú crees que el gobierno tiene el derecho a decidir retenerte tu dinero, por ejemplo, tienes que pagar una medicina para tu hijo y tuviste el terrible error de donar $5 para Black Lives Matter o para los camiones de la libertad en Canadá, y te retiene el dinero y lo congelas y puedes pasar 5, 6, 10 días hasta que te lo liberen. Bueno, tienen que decir gracias, señores demócratas, gracias, señores liberales, por hacer esto, que es obviamente lo que es una democracia. Aparte que sin financiamiento de estos movimientos no hubiera sobrevivido, pero es que nadie sobrevive. El problema de eso es que no importa que parezca buena idea, esto no es correcto. Es decir, las manifestaciones políticas no son actos terroristas. Es decir, debe quedar claro, los actos terroristas están diseñados precisamente para vulnerar derechos como la vida o la propiedad. Vamos, lo que está haciendo el gobierno es equivalente a un acto terrorista. A ver, ¿cómo financiar mini carteles, pactar con redes de trata blancas? Todo mediante aportaciones. Bueno, creo que tiene que abrirse el debate porque son de desempleo de tipo de movimientos para golpear la propia democracia. A ver, vuelvo y repito. La primera parte no la pude leer, así que si me lo escribes en parte te lo leo. Digo, se pasó mucho. Pero aquí el problema es si el gobierno puede declarar movimientos políticos como terroristas. No estamos hablando de delitos como por ejemplo la trata blanca un delito y tiene todo un sistema. Es decir, ni siquiera el gobierno puede decir, tú estás haciendo trata blanca. No, es a través de un sistema judicial. La fiscalía solicita a el juez que aplique estas medidas o de forma de emergencia la fiscalía, es decir, el poder judicial o los órganos del Ministerio Público junto al Poder Judicial hacen esto. Aquí no, aquí el gobierno de Canadá está diciendo yo decido. El problema es que el Ejecutivo en todos nuestros países es un actor político. Al ser un actor político, le estoy diciendo, tú, señor político, es el que va a decidir si mi apoyo político, que es contrario a ti, es terrorista o no. Vamos, ese es, vuelvo y repito, ese es ser juez y parte, lo que es contrario a cualquier sistema de derecho. Es decir, el sistema de derecho no puede basarse en que alguien sea juez y parte, porque en ese caso hay indefensión al otro lado, siempre. ¿Qué tal, profe? Bueno, saludos. ¿Qué tal, profe? A los años, ¿qué tema se está abordando? Ahorita el cambio de Canadá a China. En eso estoy de acuerdo, que el gobierno no debe tener la facultad de declarar un acto terrorista per se, porque debe respetarse la autonomía de los poderes, correcto. Ahora, por ejemplo, si la fiscalía, bueno, perfecto, pero la fiscalía per se, como funcionan en los tribunales, estos son excepciones a derechos. Por consiguiente, no es que todo el mundo que haya aportado se considera terrorista, no, sino que debe demostrarme, o por lo menos de tener indicios ciertos de que ese movimiento es sospechoso por X, Z, y solicitar su detención o la creación de un delito específico. En caso contrario, no. Caso contrario es bueno, es la admiración de China. Esta no sé si es cierto, esta no lo sé. Este de Ottawa Wildlife no vi, no busqué la información, pero no lo vi. Decía que los dueños animales que estén en manifestaciones serán retenidos sus animales por 8 días. Esto no sé qué tan cierto es. Es esta cuenta que está certificada y que trata de derecho. Así que pues me imagino que debe de ser por alguna causa. No estoy tan seguro. Ah, bueno, mira, sí, aquí está explicando esto, pero no lo vi en ninguna noticia. El reglamento de control y cuidado de animales prevé el cuidado de protección temporal por parte de la ciudad de los animales en caso que el propietario no esté disponible. En circunstancias incluyan desalojo, encarcelamiento, incendio y emergencia médica. Ah, bueno, si te llevan retenido y tenías tu mascota, se va a negar tu mascota. Y si a los 8 días no has salido de la prisión, tu mascota pasa a propiedad de la ciudad. Y si a los 8 días nadie recoge a la mascota, vamos, que no solo te voy a quitar el dinero, que sino si te llevo detenido y tenías tu mascota, pues también me voy a encargar de la mascota terrorista que tenías tú. Me imagino que si tenías un hámster, el hámster es un acto terrorista y pasará por, ustedes saben, pues penas capitales contra el terrorismo, al igual que este perro tiene pinta de terrorista, ¿o no? O sea,
Gracias, maestro, por responder pregunta, ¿no? A la orden, aquí estamos siempre. Bueno, este es, vuelvo y repito, agarren esa declaración con pinzas, es una ONG, pero lo que te está diciendo, el gobierno no está diciendo eso de frente, sino que como hay una ley previa, si te llevan detenido y tienes la mascota, se lo llevan. Y a los 8 días, si no te han soltado o no tienes fondos, no tienes tu cuenta congelada, no puedes retirar la mascota porque tienes que pagar. Entonces, a los 8 días ya no es tu propiedad, sino pasa a propiedad del gobierno, a la propiedad de la ciudad. Al ser propiedad de la ciudad, a los 8 días en la perrera, si nadie lo retira, pues no sé, se lo dan a Cruella de Vil para que haga vestidos y cosas de eso, no sé. Entonces, esto es muy, 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 muy grave, las consecuencias. Pero bueno, este es esta noticia que me llamó la atención porque me parecen actos criminales. Ojo, el gobierno no ha dicho esto, pero es una consecuencia de aplicar detenciones por este tipo de manifestaciones.